¿Qué pasaría si la Biblia que conoces no fuera la única que existe? Génesis 3, versículo 24, nos dice que Dios colocó querubines al oriente del Edén para guardar el camino al árbol de la vida. La mayoría de las personas asume que la lista de libros bíblicos siempre ha sido la misma en todas las iglesias cristianas. Pero la historia revela algo diferente. Comunidades cristianas en distintas partes del mundo preservaron colecciones distintas de textos sagrados. En esta historia avanzaremos en 3 pasos claros. Primero, descubriremos qué contiene la tradición etíope que el mundo occidental rechazó. Segundo, entenderemos por qué estos textos cambian completamente la narrativa del Edén. Tercero, exploraremos qué ocurre cuando leemos el Génesis con esta perspectiva más amplia. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comenzará. Existe un lugar en las tierras altas de África donde las montañas tocan el cielo y donde monjes ortodoxos han guardado durante milenios lo que otros consideraron peligroso. Etiopía. Una nación que abrazó el cristianismo en el siglo IV, mucho antes que muchas naciones europeas. Aquí, en monasterios tallados en roca viva, se preservaron textos que los concilios de Roma y Constantinopla decidieron eliminar, no porque fueran falsos, sino porque revelaban verdades incómodas. La Biblia ortodoxa etíope contiene hasta 88 libros. Compare eso con las 66 de la mayoría de Biblias protestantes o las 73 de la católica. 22 libros completos que el cristianismo occidental descartó. Entre ellos está el libro de Enoc, un texto que los primeros cristianos citaban con reverencia, que los apóstoles conocían, pero que desapareció del canon occidental en el siglo IV. ¿Por qué? Porque el libro de Enoc habla de cosas que desafían la teología simplificada. Habla de ángeles que tomaron decisiones. Habla de conocimiento que no debía compartirse. Habla de un Edén que no era simplemente un jardín hermoso, sino una fortaleza dimensional custodiada por seres de poder incomprensible. Y lo más perturbador de todo, habla de que la caída del hombre no fue un evento aislado, sino parte de una rebelión cósmica que involucró a habitantes del cielo y de la tierra. Durante 17 siglos, Occidente olvidó estos textos, pero Etiopía nunca los abandonó. Los monjes copiaron estos manuscritos a mano, generación tras generación, en ge'ez, el idioma litúrgico etíope. Mientras Europa quemaba libros considerados heréticos, Etiopía los elevaba a lo sagrado. Mientras concilios eclesiásticos debatían qué era inspirado y qué no, los etíopes ya habían decidido. Su canon era más antiguo, más completo, más cercano a lo que las primeras comunidades judías y cristianas realmente leían. El explorador escocés James Bruce llegó a Etiopía en 1769 buscando las fuentes del Nilo. Lo que encontró fue mucho más valioso: 3 copias completas del libro de Enoc en ge'ez. Las llevó de regreso a Europa, donde causaron una sensación inmediata entre académicos bíblicos. Por primera vez en más de 1000 años, Occidente podía leer la historia completa de los vigilantes. Pero incluso entonces, la Iglesia institucional se resistió. El texto fue catalogado como curioso, interesante, pero no inspirado. Demasiado tarde. La semilla ya estaba plantada. Investigadores comenzaron a hacer preguntas incómodas. Si los primeros cristianos consideraban el libro de Enoc como escritura, ¿por qué lo eliminamos? Si Judas versículo 14 cita directamente de Enoc, ¿no sugiere eso autoridad divina? Si este libro explica Génesis 6 de una manera tan detallada, ¿por qué nos conformamos con la versión abreviada? Ahora entiende por qué este tema importa.
No estamos hablando de textos marginales, escritos por sectas extrañas. Estamos hablando de escrituras que formaron la cosmología espiritual del judaísmo, del Segundo Templo y del cristianismo primitivo. Estamos hablando de libros que Jesús y sus discípulos probablemente conocían. Estamos hablando de la historia completa del Edén, no solo del fragmento que nos dejaron. Suscríbete ahora si quieres descubrir verdades bíblicas que han sido ocultadas durante siglos. Este viaje transformará tu comprensión de las Escrituras. La pregunta que debes hacerte es esta: ¿estás listo para ver el Edén no como un jardín perdido, sino como un portal custodiado? ¿Estás preparado para conocer a los guardianes que Dios mismo designó y entender por qué algunos de ellos tomaron la decisión más radical en la historia del cosmos? Porque lo que viene a continuación no es teología infantil, es la narrativa completa de una guerra que comenzó antes de que Adán respirara y que continúa hasta el día de hoy. Capítulo 2. La Biblia etíope. Guardianes de textos antiguos. Etiopía reclama una conexión directa con el Israel antiguo que pocas naciones pueden igualar. Según su tradición, la reina de Saba visitó al rey Salomón, y de esa unión nació Menelik, quien posteriormente transportó el Arca del Pacto desde Jerusalén hasta Aksum. Verdadero o no, esta narrativa revela algo crucial sobre la identidad etíope. Ellos se ven a sí mismos como herederos legítimos de la tradición bíblica hebrea, no como conversos tardíos. Cuando el cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, a través de Frumencio de Tiro, no llegó a una tierra pagana. Llegó a una nación que ya veneraba las escrituras hebreas, que ya practicaba elementos del judaísmo, que ya conocía los textos que el resto del mundo estaba olvidando. La conversión de Etiopía no fue un reemplazo cultural, sino una evolución natural. El judaísmo etíope simplemente añadió a Jesús como Mesías, pero mantuvo la estructura textual y litúrgica que había preservado durante siglos. Esta continuidad es la clave para entender por qué la Biblia etíope es diferente. Mientras que los concilios cristianos occidentales debatían qué libros incluir basándose en criterios teológicos y políticos, Etiopía simplemente continuó usando los textos que siempre había usado. No hubo debate, no hubo eliminación, solo preservación. El canon etíope se divide en secciones claras. El Antiguo Testamento incluye todos los libros que conocemos, más adiciones como Enoc, Jubileos, los 3 libros de Esdras y otros. El Nuevo Testamento incluye los 27 libros estándar, pero también textos como el Pastor de Hermas y los cánones apostólicos. Para un etíope ortodoxo, no existe distinción entre canónico y deuterocanónico. Todo es escritura inspirada. Considera lo que esto significa. Cada domingo, en iglesias talladas en roca en la Libela, en monasterios en las montañas Simien, en catedrales en Addis Abeba, se leen textos que Roma declaró apócrifos hace 1600 años. Se cantan himnos basados en el libro de Enoc. Se predican sermones sobre los vigilantes. Se enseña a los niños sobre el diluvio, no solo como castigo por el pecado humano, sino como respuesta divina a una contaminación genética y espiritual causada por ángeles rebeldes. La diferencia entre la Biblia etíope y la occidental no es solo de cantidad, sino de narrativa. La Biblia occidental presenta una línea relativamente directa: creación, caída, patriarcas, éxodo, reyes, profetas, exilio, retorno, Jesús, iglesia, apocalipsis. La Biblia etíope presenta una narrativa mucho más compleja: creación, rebelión angelical, intervención de los vigilantes, contaminación de la humanidad, o diluvio como limpieza genética, reconstrucción,
patriarcas, y así sucesivamente. El enfoque cambia de un drama principalmente humano a un conflicto cósmico donde los humanos son participantes, no protagonistas únicos. Esta perspectiva cambia todo. Génesis 6 versículos 1 al 4, que en Occidente se lee como una nota al pie extraña sobre gigantes, se convierte en el centro de la narrativa prediluviana. Los vigilantes no son un detalle curioso, sino actores principales. Su transgresión no es menor, sino que cataliza el evento más catastrófico antes del juicio final, el diluvio global. Los manuscritos etíopes mismos son obras de arte sagrado, escritos en ge'ez, con tintas hechas de minerales y plantas, ilustrados con imágenes de santos, ángeles y escenas bíblicas, en un estilo distintivamente etíope. Cada manuscrito es único, acopiado por un monje que dedicó años de su vida a preservar estas palabras. No eran solo copistas, eran guardianes. Sabían que protegían algo que el mundo había rechazado. El ge'ez es una lengua semítica relacionada con el hebreo y el árabe. Esto significa que muchos conceptos bíblicos se traducen con mayor precisión al ge'ez que al griego o al latín. Palabras hebreas para tipos específicos de ángeles, para niveles de conocimiento espiritual, para estados de pureza ritual, encuentran equivalentes naturales en ge'ez. Cuando lees el libro de Enoc en ge'ez, lees algo más cercano al original hebreo perdido que cualquier traducción europea. Comenta abajo qué textos apócrifos te gustaría explorar en futuros videos. Tu participación guía nuestro contenido. Durante la Edad Media, mientras Europa vivía su época más oscura, Etiopía florecía como centro de aprendizaje cristiano. Monjes etíopes viajaban a Jerusalén, a Egipto, a Armenia, intercambiando conocimientos con otras tradiciones cristianas orientales, pero siempre regresaban a Etiopía con sus textos intactos, sin permitir que influencias externas diluyeran su canon. Esta resistencia a la uniformización es lo que salvó el libro de Enoc de la extinción total. Imagina el momento en que James Bruce abrió un manuscrito etíope en 1769 y comenzó a leer sobre los vigilantes en detalle completo por primera vez en la historia europea moderna. Imagina la conmoción entre teólogos que habían construido sistemas completos de angelología sin conocer este texto fundacional. Imagina el pánico entre líderes eclesiásticos que se dieron cuenta de que habían eliminado un libro que los apóstoles citaban. La Biblia etíope no es una curiosidad histórica, es un testigo silencioso de lo que el cristianismo original realmente enseñaba antes de que el poder político y la conveniencia teológica lo simplificaran. Es un recordatorio de que la verdad espiritual no siempre se encuentra en el consenso, sino a veces en las voces marginadas que se negaron a olvidar. Y lo que esta Biblia revela sobre el Edén y sus guardianes desafía todo lo que te enseñaron en la escuela dominical. Capítulo 3. El libro de Enoc. Voces del silencio. El libro de Enoc no es un solo libro, sino una colección de 5 secciones distintas, escritas en diferentes períodos, pero todas atribuidas a Enoc, el séptimo desde Adán. Génesis 5 versículos 23 y 24 nos dice que Enoc caminó con Dios 300 años y luego no fue hallado porque Dios lo llevó. Esta frase misteriosa convirtió a Enoc en una figura de fascinación en el judaísmo del Segundo Templo. Si Dios se lo llevó sin morir, ¿qué vio? ¿Qué aprendió? ¿Qué secretos le fueron revelados? El libro de Enoc responde esas preguntas con detalles extraordinarios. La primera sección, el libro de los vigilantes,
narra la rebelión de 200 ángeles que descendieron al monte Hermón, hicieron un pacto y tomaron esposas humanas. La segunda sección, el libro de las parábolas, contiene visiones apocalípticas del juicio venidero. La tercera, el libro astronómico, describe los movimientos de los cuerpos celestes con una precisión que sugiere conocimiento avanzado. La cuarta, el libro de los sueños, relata la historia de Israel en visiones simbólicas. La quinta, la epístola de Enoc, contiene enseñanzas éticas y advertencias sobre el juicio final. Este no es un texto simple, es una cosmología completa, una teodicea, una historia alternativa del mundo antediluviano y un apocalipsis, todo en uno. Y lo más importante, es el único texto antiguo que explica Génesis 6 versículos 1 al 4 en detalle exhaustivo. La historia central del libro de los vigilantes comienza con una observación perturbadora. Los ángeles asignados para vigilar a la humanidad comenzaron a desearla. No fue lujuria simple. El texto describe fascinación, una atracción hacia algo que ellos no poseían: mortalidad, corporalidad, la experiencia de ser limitado y finito. Los ángeles eran eternos, pero los humanos vivían con intensidad porque sabían que morirían. Esta paradoja los atrajo. Semjasa, el líder de los vigilantes, propuso un plan audaz. Descenderían juntos, tomarían esposas humanas y tendrían hijos. Pero había un problema. Sabían que esto era transgresión directa contra el orden divino. Entonces hicieron un pacto. Si todos descendían juntos, ninguno podría traicionar a los otros. Se ataron con juramentos mutuos, 200 ángeles comprometidos en una sola acción irreversible. El monte Hermón, en la frontera entre el Líbano actual e Israel, fue el lugar de descenso. El nombre Hermón significa prohibido o dedicado. Según el libro de Enoc, este no fue un lugar aleatorio. Era una frontera dimensional, un punto donde el cielo tocaba la tierra con mayor facilidad. Los vigilantes no simplemente volaron hacia abajo, o realizaron un ritual, pronunciaron nombres, rompieron sellos. Su descenso fue deliberado, ceremonial, irreversible. Una vez en la tierra, cada vigilante tomó esposas humanas, y aquí el texto se vuelve fascinante. No describe violación o coerción, describe seducción mutua. Las mujeres humanas fueron enseñadas, cortejadas, elevadas. Los vigilantes las trataron no como inferiores, sino como parejas. Les enseñaron secretos del cosmos. Les mostraron los nombres de las plantas y sus propiedades medicinales. Les revelaron los movimientos de las estrellas y cómo predecir el futuro. Les enseñaron escritura, matemáticas, astronomía, metalurgia, cosmetología, hechicería. Este es el conocimiento prohibido, no porque sea malo en sí mismo, sino porque la humanidad no estaba lista para él. Imagina darle tecnología nuclear a una civilización de la edad de piedra. El conocimiento sin madurez es catastrófico. Los vigilantes sabían esto, pero lo hicieron de todos modos. ¿Por qué? El texto sugiere que creían estar mejorando a la humanidad, acelerando su evolución, liberándola de la ignorancia impuesta por Dios. Esta es la primera narrativa gnóstica. Conocimiento como salvación. La serpiente en el Edén prometió que comer del árbol haría a Adán y Eva como Dios, conociendo el bien y el mal. Los vigilantes cumplieron esa promesa. Dieron a la humanidad conocimiento divino, elevándola por encima de su estado original. Pero Dios no lo vio como elevación, lo vio como contaminación. Cada vigilante tenía una especialidad. Azazel enseñó la fabricación de armas y armaduras. Shamsiel enseñó los signos del sol. Sariel enseñó el curso de la luna.
Penemue enseñó escritura y el uso de tinta y papel. Casadia enseñó sobre golpes y demonios. Cada ángel transmitió su área específica de conocimiento celestial, creando una humanidad híbrida, parte mortal, parte divina en comprensión. Pero el verdadero problema no era el conocimiento, era la descendencia. Las mujeres humanas comenzaron a dar a luz, y lo que nació no era humano ni angelical, era algo nuevo, algo terrible: los Nefilim. Like este video si estos detalles te están asombrando. El algoritmo nos ayuda a alcanzar más buscadores de verdad. El libro de Enoc describe a los Nefilim como gigantes de 3.000 codos de altura. Eso es aproximadamente 4.500 pies, más de 1 kilómetro. Claramente, esto es lenguaje hiperbólico para enfatizar su naturaleza monstruosa. Pero incluso si reducimos la cifra a algo más literal, estamos hablando de seres físicamente dominantes, cognitivamente superiores y espiritualmente híbridos. Eran inmortales como sus padres, pero carnales como sus madres. Tenían cuerpos que requerían alimento, pero almas que no morían. Estos Nefilim comenzaron a consumir todo. La producción agrícola humana no podía sostenerlos. Entonces comenzaron a devorar animales. Cuando los animales se acabaron, comenzaron a consumir humanos. El texto es explícito. Los Nefilim se volvieron caníbales, cazando a la humanidad como presa. La tierra se llenó de violencia, no solo humana, sino de una violencia de escala sobrenatural. La humanidad clamó. Sus gritos llegaron al cielo, y 4 arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, presentaron el caso ante Dios. La tierra estaba corrupta. Los vigilantes habían violado el orden cósmico. Los Nefilim estaban destruyendo la creación. Algo tenía que hacerse, y Dios decidió algo radical. No solo castigar a los vigilantes, sino reiniciar la creación. El diluvio no fue simplemente un castigo por pecado humano, fue una solución a una crisis genética y espiritual. La humanidad había sido contaminada genéticamente por sangre angelical. Los Nefilim no podían ser redimidos porque no encajaban en ninguna categoría de salvación. No eran humanos, no eran ángeles, eran aberraciones. El libro de Enoc termina su narrativa de los vigilantes con una escena escalofriante. Los vigilantes son atados por los arcángeles y encarcelados en lugares de oscuridad hasta el día del juicio. Sus hijos, los Nefilim, se matan entre sí en guerras masivas, pero algo de sus espíritus permanece. Estos espíritus desencarnados vagan por la tierra causando caos. El texto los llama demonios. Aquí está la revelación perturbadora que el cristianismo occidental perdió al rechazar el libro de Enoc. Los demonios en el Nuevo Testamento no son simplemente ángeles caídos, son los espíritus de los Nefilim muertos, hijos de ángeles y humanos, atrapados en la tierra sin cuerpos, buscando posesión. Esta es la razón por la que Jesús constantemente expulsa demonios que buscan entrar en cuerpos. No es metáfora, es continuación de una narrativa que comienza en el libro de Enoc. Y lo que es aún más perturbador es la idea de que los vigilantes siguen encarcelados, esperando. ¿Esperando qué? El texto sugiere que esperan el juicio final, cuando todo será revelado. Pero, ¿y si esperan otra cosa? ¿Y si esperan que alguien rompa los sellos que los atan? ¿Y si el Apocalipsis no es solo juicio, sino también liberación? Estas preguntas nos llevan de regreso al Edén. Porque si los vigilantes fueron asignados para custodiar algo cerca del Edén, y luego cayeron, ¿quién guarda ahora esa frontera? ¿Quién protege el camino al árbol de la vida? Y lo más importante, ¿qué intentaban proteger exactamente? Capítulo 4. Los vigilantes.
ángeles entre dos mundos. La palabra vigilantes viene del arameo irín, que significa literalmente aquellos que están despiertos o aquellos que observan. En hebreo son llamados grigori. En ambos idiomas, el énfasis está en su función: observar sin intervenir, presenciar sin participar, vigilar sin actuar. Eran la inteligencia celestial de Dios, monitoreando la creación pero permaneciendo separados de ella. Daniel 4 versículos 13 y 17 menciona a los vigilantes como santos que descienden del cielo y emiten decretos. Este es el único lugar en la Biblia canónica donde aparecen explícitamente. Pero el concepto está en todas partes. Cada vez que un ángel aparece en forma humana en el Antiguo Testamento, cada vez que mensajeros celestiales caminan entre humanos, el texto sugiere que hay un orden angelical asignado específicamente para interactuar con la creación material. Los vigilantes no eran ángeles de adoración como los serafines, no eran ángeles de guerra como Miguel, no eran mensajeros como Gabriel, eran observadores, científicos celestiales, registrando cada detalle de la existencia humana. Su trabajo era informar al cielo sobre el progreso de la humanidad, identificar amenazas y ocasionalmente intervenir bajo órdenes directas. Pero algo cambió. El libro de Enoc sugiere que la observación prolongada generó empatía. Empatía generó deseo. Deseo generó rebelión. Los vigilantes comenzaron a identificarse más con la humanidad que con el cielo. Vieron belleza en la mortalidad, profundidad en el sufrimiento, nobleza en la lucha. Los humanos luchaban, amaban, creaban, morían. Los ángeles simplemente existían. ¿Cuál vida tenía más significado? Esta es una pregunta filosófica profunda. ¿Es mejor existir eternamente sin cambio o vivir intensamente aunque sea brevemente? Los vigilantes concluyeron que la experiencia humana era superior. Entonces decidieron participar en ella, aunque eso significara caer del cielo. El líder, Semhasa, organizó el descenso. Su nombre significa "el nombre vio" o "vio el nombre". Algunos intérpretes sugieren que esto significa que vio el nombre de Dios y aún así eligió rebelarse, haciendo su transgresión aún más seria. Otros sugieren que su nombre indica su rol como testigo, el primero entre los observadores. De cualquier manera, Semhasa es presentado como carismático, persuasivo, visionario. Convenció a 200 ángeles de arriesgar la condenación eterna. La lista de los vigilantes principales en el libro de Enoc es fascinante. Azazel, cuyo nombre significa cabra emisaria o fortaleza de Dios, enseñó metalurgia y guerra. Shamsiel, cuyo nombre significa sol de Dios, enseñó los signos del zodíaco. Baraquiel, relámpago de Dios, enseñó astrología. Cocabiel, estrella de Dios, enseñó constelaciones. Cada nombre conecta al ángel con un aspecto específico del conocimiento cósmico. Comparte este video con alguien que busca verdades bíblicas más profundas. Estamos redescubriendo narrativas olvidadas juntos. Pero el más intrigante es Penemue, cuyo nombre significa el interior o la cara interna. Él enseñó escritura, algo que parece inofensivo comparado con metalurgia de guerra o hechicería. Pero el texto dice que Penemue cometió el peor error de todos porque enseñó a los humanos a escribir con tinta y papel, llevando a innumerables a pecar. ¿Por qué la escritura es tan peligrosa? Porque fija el conocimiento. El conocimiento oral puede olvidarse, distorsionarse, perderse. El conocimiento escrito permanece, se multiplica, se propaga. Penemue no solo dio conocimiento, dio la tecnología para preservarlo y transmitirlo eternamente. Piensa en las implicaciones.
Si Dios quería que cierto conocimiento permaneciera limitado, mantenerlo oral garantizaba que eventualmente se perdería. La Escritura rompió ese sistema de control. Ahora los humanos podían acumular conocimiento generación tras generación sin pérdida. Podían construir sobre descubrimientos anteriores. Podían desarrollar civilización, tecnología, magia, todo porque Penemue les dio escritura. Esta narrativa sugiere que la escritura misma es un regalo robado del cielo. Que cada libro que lees, cada símbolo que escribes, es heredero de una transgresión angelical. Que la civilización humana como la conocemos es producto de la caída de los vigilantes, no de la evolución natural. Esta idea es radical porque implica que nuestro progreso tecnológico y cultural no es autogenerado, sino resultado de intervención sobrenatural prohibida. Los vigilantes después de su descenso ya no podían regresar. El texto dice que fueron cortados del cielo, que perdieron su gloria, que se volvieron como mortales en su apariencia, aunque retenían poderes sobrenaturales. Estaban atrapados entre dos mundos, demasiado divinos para ser humanos, demasiado carnales para ser angelicales. Esta existencia intermedia es su tormento. Pero tuvieron hijos, y esos hijos, los Nefilim, heredaron lo peor de ambos mundos: apetitos carnales amplificados por poder sobrenatural, inteligencia divina sin restricción moral, inmortalidad sin propósito redentor. Los Nefilim eran depredadores cósmicos, y la humanidad era su presa. El libro de Enoc describe cómo los arcángeles descendieron para lidiar con el problema. Miguel fue enviado para atar a Semjasa y su banda. Gabriel fue enviado para destruir a los Nefilim, incitándolos a matarse entre sí. Rafael fue enviado para sanar la tierra de la corrupción causada por los vigilantes. Uriel fue enviado para advertir a Noé del diluvio venidero. Cada arcángel tenía una misión específica en la respuesta divina a esta crisis. Los vigilantes fueron arrojados a lugares de oscuridad. No el infierno, todavía no, porque el juicio final no ha ocurrido. Lugares intermedios, prisiones cósmicas donde esperan conscientes de su destino, pero incapaces de escapar. El texto los describe como clamando desde sus prisiones, rogando por misericordia, sabiendo que no la recibirán. Su tormento no es físico, es existencial. Saben lo que perdieron, saben lo que causaron, y saben que no hay redención para ellos. Esto plantea una pregunta teológica perturbadora. Si los ángeles pueden caer irreversiblemente, si no hay salvación para ellos, ¿qué los hace diferentes de los humanos? La respuesta tradicional es que los ángeles ven a Dios directamente y aún así eligen rebelarse, mientras que los humanos están limitados por ignorancia y debilidad. Pero el libro de Enoc complica esto. Los vigilantes no rechazaron a Dios por orgullo como Lucifer, lo hicieron por amor a la humanidad, por deseo de elevarla, de compartir conocimiento, de experimentar la vida mortal. Su motivación era casi noble. Sin embargo, fueron condenados como Lucifer. ¿Por qué? La respuesta sugiere que la intención no importa cuando violas el orden cósmico. Los vigilantes rompieron una barrera que existía por razones que no entendían completamente. Creían estar ayudando, pero en realidad estaban contaminando. Pensaban estar liberando a la humanidad, pero en realidad la estaban esclavizando a fuerzas que no podía controlar. Su tragedia es que sus buenas intenciones produjeron el mayor mal antes del juicio final. Y en algún lugar, en los bordes del Edén, esta historia comenzó. Capítulo 5. La transgresión. El pacto de Semjasa. El monte Hermón no es un lugar ordinario. Con 2.814 metros de altura, domina el paisaje del norte de Israel y el sur del Líbano.
Está cubierto de nieve la mayor parte del año, su cima tocando las nubes. En la antigüedad, era considerado sagrado por múltiples culturas. Fenicios construyeron templos allí. Cananeos lo asociaron con Baal. Y según el libro de Enoc, fue el lugar donde 200 ángeles descendieron para cambiar el destino del mundo. El capítulo 6 del libro de los vigilantes describe el momento con precisión escalofriante. Los ángeles se reunieron en la cumbre del Hermón. Sabían que lo que estaban a punto de hacer era irreversible. Semjasa expresó miedo. ¿Y si yo solo desciendo y ustedes cambian de opinión? Entonces yo seré el único castigado. Necesitamos un pacto que nos ate a todos. Entonces juraron. Se ataron con maldiciones mutuas. Prometieron que todos descenderían juntos, que todos tomarían esposas, que nadie traicionaría a los demás. El texto da los nombres de los líderes: Semjasa, Araquiel, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Asael, Armaros, Batariel, Ananiel, Saquiel, Samsiel, Satariel, Turiel, Yomiel, Sariel. 19 líderes, cada uno comandando un grupo de 10, sumando 190, más los 19 líderes, en 200 en total. Estos nombres son significativos. Casi todos terminan en El, que significa Dios en hebreo. Esto indica que estos ángeles eran originalmente santos, servidores de Dios, no demonios. Su transgresión no fue rechazo de Dios, sino desobediencia a un mandato específico: no intervenir directamente con la humanidad, no contaminar la línea genética, no compartir conocimiento reservado para tiempos posteriores. El descenso se describe como una ruptura dimensional. No simplemente volaron, cruzaron una barrera. El cielo y la tierra están separados por más que distancia física. Están separados por diferencia ontológica. Los ángeles existen en un estado, los humanos en otro. Los vigilantes realizaron un ritual para cambiar su estado, para hacerse materiales suficientemente como para procrear con humanos. Este no fue un acto impulsivo, fue magia cósmica, teurgia angelical. Una vez en la tierra, se dispersaron. El texto dice que cada uno eligió una esposa. No describe violación, describe seducción. Los vigilantes eran hermosos, sabios, poderosos. Ofrecían a las mujeres humanas algo que ningún hombre podía ofrecer: conocimiento divino, belleza eterna, hijos que serían más que humanos. Muchas mujeres consintieron, fascinadas por estos seres que parecían dioses caminando entre mortales. Las uniones fueron celebradas. El texto usa lenguaje matrimonial. Los vigilantes no simplemente copularon, hicieron votos, trataron a sus esposas con honor, les enseñaron secretos, las elevaron por encima de otras mujeres. Pero Dios no reconoció estos matrimonios, porque los vigilantes no tenían derecho a unirse con humanos. La separación entre celestial y terrenal existía por diseño divino, y romperla fue transgresión capital. Los embarazos fueron anormales. Las mujeres llevaron a sus hijos mucho más tiempo que 9 meses. Algunos textos sugieren años. Sus vientres se hincharon de manera antinatural. Muchas murieron en el parto. Las que sobrevivieron dieron a luz criaturas que crecían rápidamente, alcanzando tamaño adulto en semanas o meses, luego continuando creciendo mucho más allá de proporciones humanas. Los Nefilim emergieron como una raza completamente nueva. Eran físicamente dominantes, cognitivamente superiores y espiritualmente conscientes de maneras que los humanos normales no lo eran. Podían ver ángeles, podían percibir dimensiones espirituales, podían realizar actos que parecían mágicos. No estaban limitados por las debilidades humanas normales, pero tampoco poseían la restricción moral que Dios había programado en la humanidad.
El problema con los Nefilim no era solo su poder, era su naturaleza. No encajaban en el plan divino. Dios había creado ángeles para una función, humanos para otra. Los Nefilim no eran ni uno ni otro. Eran aberraciones ontológicas, errores en la matriz de la creación. Y como todo error de software, causaban fallos sistémicos. El texto describe cómo los Nefilim comenzaron a enseñar a otros humanos lo que sus padres les habían enseñado. El conocimiento prohibido se propagó. La metalurgia permitió armas avanzadas. La guerra se volvió más mortífera. La hechicería permitió manipulación espiritual. Los humanos comenzaron a invocar entidades que no entendían. La astrología permitió predicción, pero también fatalismo. Si el futuro está escrito en las estrellas, ¿para qué esforzarse moralmente? La tierra se llenó de violencia. No solo violencia física, sino violencia espiritual. Rituales oscuros, sacrificios pervertidos, invocación de entidades demoníacas. El texto dice que la sangre clamaba desde la tierra. No solo sangre de asesinatos, sino sangre de sacrificios abominables realizados para ganar poder sobrenatural. La humanidad estaba al borde del colapso, genéticamente contaminada por ADN angelical, culturalmente corrompida por conocimiento prematuro, espiritualmente abierta a fuerzas demoníacas, moralmente devastada por la presencia de los Nefilim que actuaban como dioses tiránicos. Algo tenía que cambiar, o la humanidad se perdería para siempre. Y entonces un hombre caminó en rectitud ante Dios, Noé. Y Dios decidió empezar de nuevo, pero solo después de borrar completamente la contaminación. El diluvio no fue solo agua, fue juicio, limpieza, reinicio genético y espiritual. Fue la respuesta divina a la mayor transgresión cósmica antes de la cruz. Pero antes del diluvio, antes de Noé, antes de que los Nefilim emergieran, existía el Edén. Y los vigilantes originalmente fueron asignados para protegerlo. ¿Protegerlo de qué? ¿O proteger qué dentro de él? Capítulo 6. Conocimiento prohibido. Regalos celestiales. Azazel es un nombre que aparece en Levítico 16 como el destino del chivo expiatorio. Pero en el libro de Enoc, Azazel es uno de los líderes principales de los vigilantes caídos, y su especialidad es la más peligrosa de todas: guerra. Él enseñó a los humanos cómo fabricar espadas, cuchillos, escudos, corazas. Enseñó metalurgia militar, cómo extraer minerales de la tierra y forjarlos en instrumentos de muerte. Antes de Azazel, los humanos luchaban con piedras y palos. Después de Azazel, luchaban con bronce y hierro. Pero Azazel no solo enseñó tecnología, enseñó la filosofía de la guerra, estrategia, táctica, fortificación, el concepto de ejércitos organizados, la idea de conquista sistemática. Transformó la violencia espontánea en violencia institucionalizada. Creó la guerra como la conocemos. El texto dice que Dios responsabilizó a Azazel por toda la violencia en la tierra. No solo la violencia que él mismo cometió, sino toda la violencia que su conocimiento hizo posible. Cada muerte en batalla, cada ciudad destruida, cada genocidio, rastreado hasta el momento en que Azazel enseñó a los humanos cómo matar eficientemente. Este es un concepto de responsabilidad moral masivo. Azazel no mató a millones, pero habilitó que millones murieran. Por eso su castigo es eterno. Rafael fue enviado para lidiar con Azazel específicamente. El texto describe cómo Rafael ató a Azazel de manos y pies, lo arrojó en oscuridad en un lugar del desierto llamado Dudael, y apiló rocas afiladas sobre él para que permaneciera en dolor eterno hasta el día del juicio, cuando será arrojado al fuego. Esta descripción es visceral, física, aterradora. No es metáfora.
Es castigo real para crimen cósmico real. Pero Azazel es solo un ejemplo. Cada vigilante enseñó algo específico. Shamsiel enseñó los signos del sol, cómo interpretar eclipses, solsticios, equinoccios. Baraquiel enseñó astrología, cómo leer el destino en las estrellas. Cocabiel enseñó las constelaciones, sus nombres, sus poderes, cómo invocarlos. Tamiel enseñó astronomía práctica, navegación celestial. Azradel enseñó el curso de la luna y su influencia en mareas, fertilidad, estados mentales. Todo este conocimiento suena útil. Astronomía nos ayuda a navegar. Astrología, aunque cuestionable científicamente, ha sido parte de toda cultura humana. ¿Por qué es prohibido? La respuesta radica en la intención. Los vigilantes no enseñaron astronomía para ayudar a navegar. La enseñaron para ayudar a predecir, manipular y eventualmente invocar. No compartieron conocimiento neutral, compartieron conocimiento de poder. Considera la astrología. En manos humanas primitivas, conocer que ciertos eventos celestiales correlacionan con eventos terrestres podría ser útil. Pero los vigilantes enseñaron más que correlación, enseñaron causalidad. Enseñaron que las estrellas no solo predicen, sino que controlan. Que los poderes angelicales gobiernan los cuerpos celestes y pueden ser invocados, negociados, manipulados. Esto convirtió la astrología de ciencia observacional en magia invocatoria. Penemue enseñó escritura. Casadia enseñó todo tipo de golpes espirituales y demoníacos. Gadreel enseñó instrumentos de muerte. Sariel enseñó el curso de la luna. Cada ángel aportó su especialidad, creando un currículum completo de conocimiento prohibido, y el resultado fue una humanidad transformada, pero no mejorada. Una humanidad con poder sin sabiduría, conocimiento sin madurez, capacidad sin restricción. El texto es claro en que este conocimiento era prematuro. Eventualmente, en el plan divino, la humanidad debía llegar a este conocimiento por sí misma, a través de generaciones de observación, experimentación, desarrollo moral paralelo. Pero los vigilantes cortocircuitaron el proceso. Dieron respuestas sin que se hicieran las preguntas. Dieron herramientas sin el desarrollo ético para usarlas responsablemente. Este es el problema con el conocimiento robado. No viene con contexto. Prometeo robó el fuego de los dioses y lo dio a los humanos, y fue castigado eternamente. Los vigilantes hicieron lo mismo, pero con conocimiento mucho más peligroso que el fuego. Dieron metafísica, cosmología aplicada, teurgia, magia funcional. Dieron poder sobre la materia y el espíritu, sin dar primero carácter para manejarlo. Piensa en las implicaciones para la teología cristiana. Si la caída en el Edén fue sobre conocimiento prohibido del bien y el mal, que la caída causada por los vigilantes fue sobre conocimiento prohibido de cómo funciona el cosmos. Ambos eventos involucran transgresión del límite entre lo divino y lo humano. Ambos involucran promesas de ser como Dios. Ambos resultan en juicio catastrófico. Pero hay una diferencia crucial. En el Edén, los humanos tomaron el conocimiento. Con los vigilantes, el conocimiento fue dado. Los humanos no tuvieron que robar, solo tenían que recibir. Esto los hace menos culpables moralmente, pero no menos contaminados ontológicamente. El resultado fue el mismo. Una humanidad que había comido del árbol prohibido, no una vez, sino continuamente, a través de las enseñanzas de los vigilantes. El diluvio entonces no fue castigo por pecado moral simple, fue respuesta a una crisis existencial. La humanidad había sido alterada fundamentalmente. Su ADN mezclado con angelical, su conocimiento inflado artificialmente, su capacidad espiritual abierta prematuramente,
No podía ser redimida, solo reiniciada. Todos excepto una línea genética pura, Noé y su familia. Génesis 6, versículo 9, dice que Noé era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea, tamim, significa completo, sin mancha, genéticamente puro. Noé no era simplemente moralmente justo, era genéticamente sin contaminar por ADN de los vigilantes. Esta interpretación cambia todo sobre el diluvio. No es historia moral sobre pecado y arrepentimiento. Es ciencia ficción bíblica sobre contaminación genética y limpieza eugenésica divina. Es la respuesta de Dios a una crisis que amenazaba no solo el comportamiento humano, sino la naturaleza humana misma. Y todo esto conecta de vuelta al Edén. Porque si los vigilantes fueron originalmente asignados para guardarlo, ¿qué estaban protegiendo? ¿Era solo el árbol de la vida? ¿O era algo más? Conocimiento que ni siquiera ellos compartieron. Algo tan peligroso que requería guardianes angelicales permanentes. La respuesta nos lleva directamente al corazón de la arquitectura cósmica del Edén. Capítulo 7. El Edén, como fortaleza cósmica. Génesis 2 versículos 8 al 14 describe la ubicación del Edén con sorprendente especificidad geográfica. Un río fluía desde el Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía en 4 ríos: Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates. Los últimos 2 son identificables. Fluyen a través de Mesopotamia moderna, Irak actual, pero Pisón y Gijón son misteriosos. Algunas tradiciones los identifican con ríos en Arabia o África. Otros sugieren que desaparecieron después del diluvio, que la geografía cambió tan radicalmente que ya no existen. Pero, ¿y si la descripción geográfica no es el punto? ¿Y si el Edén no era principalmente un lugar físico, sino un lugar dimensional? Los 4 ríos fluyendo desde un punto central es lenguaje simbólico usado en muchas culturas antiguas para describir el axis mundi, el eje del mundo, el punto donde el cielo toca la tierra. Los 4 ríos representan los 4 puntos cardinales, las 4 direcciones desde las cuales el poder celestial fluye hacia el mundo material. El Edén, entonces, no era un jardín bonito, era un portal, una intersección dimensional donde lo celestial y lo terrenal se mezclaban, donde los humanos podían caminar con Dios literalmente, porque la barrera entre los reinos era delgada o inexistente. Adán y Eva no estaban en el cielo, pero estaban en un lugar donde el cielo era accesible. Esto explica por qué el árbol de la vida estaba allí. No era un árbol mágico con manzanas especiales. Era acceso a la vida eterna a través de conexión directa con la fuente divina. Comer del árbol de la vida era mantener esa conexión abierta, permitiendo que la vida divina fluyera continuamente al cuerpo humano, previniendo degeneración, muerte, corrupción. Era tecnología espiritual, no botánica mística. El árbol del conocimiento del bien y del mal funcionaba de manera similar. No era sobre información moral, era sobre autonomía. Dios dijo, no comas porque comer era declarar independencia. Era elegir autodeterminación sobre dependencia divina. Era preferir sabiduría propia sobre revelación divina. Y una vez que eligieron eso, la conexión fue cortada, no porque Dios estuviera enojado, sino porque la elección misma creó separación. Génesis 3, versículo 22, contiene una de las declaraciones más extrañas de toda la Biblia. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Nota el lenguaje, uno de nosotros, plural. ¿Quiénes son nosotros? La interpretación cristiana tradicional
dice que es la Trinidad. Pero los judíos antiguos lo interpretaban como Dios hablando al consejo divino, los ángeles que lo rodean, los vigilantes. Dios estaba diciendo a los vigilantes: Adán ahora conoce demasiado. Si también come del árbol de la vida, vivirá eternamente con ese conocimiento. Se volverá realmente como nosotros. Esto no puede permitirse. Entonces Dios expulsó a Adán del Edén, no como castigo, sino como contención, y colocó querubines con espadas flamígeras para asegurar que nunca regresara. Los querubines no son angelitos con arcos, son criaturas masivas, aterradoras, multiformes. Ezequiel capítulo 1 los describe con 4 caras: hombre, león, buey, águila. Tienen 4 alas, están cubiertos de ojos. Ruedas dentro de ruedas giran a su lado, llenas de ojos también. Se mueven en todas direcciones simultáneamente sin girar. Son tan incomprensibles que Ezequiel lucha por describirlos. Estas son las criaturas asignadas para guardar el Edén. ¿Por qué necesitas criaturas tan aterradoras para guardar un jardín? Porque no están guardando vegetación. Están guardando un portal dimensional. Están asegurando que los humanos, ahora rebeldes, separados, inmortales, no accedan a lo que está más allá. Están protegiendo no solo el árbol de la vida, sino el acceso al cielo mismo. Las espadas flamígeras son igualmente fascinantes. La palabra hebrea es lahat, que significa llama o resplandor, pero también puede significar energía centelleante. Algunos eruditos sugieren que describe un campo de energía, no una espada literal. Imagina un límite dimensional protegido por algo que parece fuego, pero que en realidad es energía pura, cortando cualquier intento de cruzarlo. Tecnología divina funcionando como sistema de seguridad cósmico. Este Edén como fortaleza cósmica explica por qué los vigilantes fueron asignados allí. No estaban vigilando árboles, estaban vigilando fronteras, asegurando que nada del lado humano cruzara ilegalmente al lado divino, y que nada del lado divino cruzara ilegalmente al humano. Eran guardias fronterizos, agentes de seguridad dimensional, manteniendo separados 2 reinos que no debían mezclarse sin autorización divina explícita. Pero entonces, algunos vigilantes decidieron cruzar ellos mismos. Dejaron sus puestos, abandonaron su misión, descendieron al mundo humano no como visitantes autorizados, sino como desertores. Y al hacerlo, no solo traicionaron a Dios, sino que dejaron desprotegido lo que se suponía debían vigilar. ¿Qué pasó con el Edén después de que los vigilantes cayeron? El texto no lo dice explícitamente, pero sabemos que los querubines permanecieron, que las espadas flamígeras continuaron brillando, que el acceso permaneció cerrado. Esto sugiere que otros ángeles fueron asignados para reemplazar a los vigilantes caídos, que la frontera continuó siendo guardada incluso después de la traición, pero también sugiere algo más. Si los vigilantes conocían secretos del Edén, si sabían cómo cruzar las fronteras, si entendían los mecanismos de las espadas flamígeras, entonces ese conocimiento fue lo que compartieron con la humanidad. Penemue enseñó escritura, pero el texto dice que también enseñó los secretos que están en el cielo. ¿Qué secretos? Los secretos de la arquitectura cósmica, los nombres de los guardianes, los sellos que separan mundos, las rutas para acceder al Edén. Esto implica que el conocimiento prohibido no era solo sobre metalurgia y astrología, era sobre cosmografía espiritual, era un mapa del universo invisible, era instrucciones sobre cómo navegar reinos espirituales, cómo invocar ángeles, cómo cruzar dimensiones y cómo potencialmente regresar al Edén. Y si eso es cierto, entonces los Nefilim, los hijos de los vigilantes,
Heredaron ese conocimiento. Conocían el camino de regreso. Conocían cómo burlar a los querubines. Conocían los nombres secretos que desactivan las espadas flamígeras. Eran la mayor amenaza no solo para la humanidad, sino para el orden cósmico mismo. El diluvio entonces no solo borró a los Nefilim, borró ese conocimiento, excepto que no lo hizo completamente, porque sobrevivió en textos, en el libro de Enoc, en otros escritos apócrifos, en tradiciones esotéricas judías, en la Cábala, en grimorios medievales. El conocimiento fue fragmentado, oscurecido, codificado, pero nunca completamente destruido. Y cada generación, algunos humanos intentan reconstruirlo. Intentan encontrar el camino de regreso al Edén. Intentan cruzar las fronteras que Dios cerró. Intentan acceder al árbol de la vida. Intentan volverse inmortales. Intentan ser como Dios. Y en algún lugar, los guardianes siguen vigilando. Capítulo 8. Querubines y espadas flamígeras. Tecnología divina. Los querubines aparecen por primera vez en Génesis 3:24, pero su naturaleza no es explicada hasta mucho después en Ezequiel y Apocalipsis. Son la segunda orden más alta de ángeles, superados solo por los serafines que rodean directamente el trono de Dios. Su función principal es transportar la presencia divina y proteger lugares santos. Éxodo 25 versículos 18 al 22. Describe cómo Moisés debía colocar 2 querubines de oro sobre el propiciatorio del arca del pacto, sus alas extendiéndose hacia arriba cubriendo el propiciatorio, a sus rostros uno frente al otro mirando hacia abajo. Dios dice: «Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines». Los querubines marcan el lugar de comunicación directa con Dios. Señalan dónde lo divino y lo humano pueden interactuar. El tabernáculo y posteriormente el templo estaban decorados con imágenes de querubines. Los velos tenían querubines bordados. Las paredes tenían querubines tallados. Los querubines eran omnipresentes en el espacio sagrado, recordando constantemente que este era territorio divino, protegido, peligroso para entrar sin preparación. Primera de Reyes, 6 versículos 23 al 28, describe los querubines en el templo de Salomón. Eran de madera de olivo cubiertos de oro, cada uno de 10 codos de altura, aproximadamente 4,5 metros, con alas de 5 codos cada una extendidas, de modo que tocaban las paredes y se tocaban entre sí en el centro. Estas estatuas masivas dominaban el lugar santísimo, el espacio más sagrado de todo Israel. Pero estas representaciones son artísticas, simbólicas. ¿Cómo son los querubines realmente? Ezequiel 1 y 10 proporcionan las descripciones más detalladas. Ezequiel ve 4 criaturas vivientes que identifica como querubines. Cada una tiene 4 caras: hombre al frente, león a la derecha, buey a la izquierda, águila atrás. Tienen 4 alas, 2 extendidas tocando las alas de las criaturas adyacentes, formando un cuadrado. 2 cubren sus cuerpos. Debajo de las alas tienen manos humanas. Sus piernas son rectas, sus pies como pezuñas de becerro, brillando como bronce pulido. Pero lo más perturbador es que están cubiertos de ojos. Ezequiel 10 versículo 12 dice: «Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Ojos que todo lo ven, conciencia omnidireccional, imposible esconderse o acercarse sin ser detectado». Los querubines son vigilancia perfecta. Junto a cada querubín hay una rueda. Ezequiel 1:16 describe estas ruedas como de crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Ruedas dentro de ruedas,
girando en múltiples dimensiones simultáneamente, también llenas de ojos. Se mueven en cualquier dirección sin girar. No obedecen las leyes físicas normales. Son tecnología dimensional. Apocalipsis 4 versículos 6 al 8 añade más detalles. Los 4 seres vivientes alrededor del trono están llenos de ojos delante y detrás. El primero es como león, el segundo como becerro, el tercero tiene rostro como de hombre, el cuarto es como águila volando. Cada uno tiene 6 alas alrededor y por dentro están llenos de ojos, y no cesan día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Estas descripciones no suenan como criaturas biológicas, suenan como máquinas angelicales, entidades multidimensionales que manifiestan en nuestro espacio tridimensional de maneras que desafían comprensión. Los ojos sugieren sensores, las ruedas sugieren propulsión multidireccional, las múltiples caras sugieren conciencia omnidireccional. Son sistemas de seguridad vivientes, diseñados para detectar, interceptar y neutralizar cualquier amenaza al espacio sagrado. Ahora aplica esto al Edén. Génesis 3:24 dice que Dios puso querubines al oriente del Edén. ¿Cuántos? El texto no especifica, pero basándonos en otros pasajes, probablemente 4, uno por cada dirección cardinal, formando un perímetro completo. Cada uno con 4 caras mirando simultáneamente en todas direcciones. Cada uno cubierto de ojos detectando todo. Cada uno con ruedas permitiendo movimiento instantáneo a cualquier punto del perímetro. Seguridad perfecta. Y las espadas flamígeras. La palabra hebrea, lahat, aparece solo unas pocas veces en el Antiguo Testamento. Génesis 3:24. Espada encendida que se revolvía. Jueces 13:20. La llama del altar. Salmo 104:4. Fuego flameante. Cada uso sugiere energía dinámica, no fuego estático. Algo que se mueve, gira, pulsa. La frase que se revolvía en hebreo es mitapeket, que significa dando vueltas, girando continuamente. Algunos traducen esto como blandiendo, sugiriendo movimiento activo, como si alguien estuviera balanceando una espada. Pero otros sugieren que describe la espada misma girando, rotando en su eje, creando una barrera de energía impenetrable. Imagina un campo de energía que rota a velocidad increíble, cortando cualquier cosa que intente cruzarlo. No es una espada que un querubín sostiene, es un sistema automatizado que funciona continuamente, protegiendo el perímetro. Es tecnología divina, ingeniería celestial aplicada a seguridad dimensional. ¿Por qué tanta seguridad? Porque el Edén contenía acceso al árbol de la vida, y la vida eterna no puede darse a seres rebeldes. Adán y Eva habían elegido autonomía sobre dependencia divina. Si ahora comían del árbol de la vida, se volverían inmortales en su estado rebelde. Se volverían como los vigilantes caídos, atrapados entre 2 mundos, incapaces de morir, pero separados de Dios para siempre. Eso sería misericordia transformada en tortura. Entonces Dios cerró el acceso, no temporalmente, permanentemente, hasta que se encontrara una solución al problema del pecado, hasta que la rebelión fuera resuelta, hasta que un camino fuera abierto para que los humanos regresaran no como ladrones, sino como hijos restaurados. Ese camino eventualmente sería la cruz. Hebreos 10, versículo 20, habla del camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo del templo se rasgó cuando Jesús murió, simbolizando que el acceso a la presencia divina estaba nuevamente abierto. El querubín ya no bloquea el camino. La espada flamígera ya no corta, porque el precio fue pagado. Pero hasta ese momento,
El Edén permaneció cerrado. Los querubines permanecieron en sus puestos. Las espadas flamígeras continuaron girando. Y cualquiera que intentara cruzar sin autorización enfrentaba aniquilación instantánea. Los vigilantes caídos conocían esto. Habían servido junto a los querubines. Conocían los nombres de poder que podrían desactivar temporalmente las defensas. Conocían los puntos débiles en el perímetro. Conocían los tiempos cuando las barreras eran más delgadas. Y ese conocimiento, ese mapa cósmico hacia el Edén, fue lo que enseñaron a sus hijos. Los Nefilim eran la mayor amenaza para el Edén desde la caída de Adán. Tenían poder para potencialmente romper las defensas. Tenían conocimiento para navegar las barreras. Tenían motivación porque sabían que la inmortalidad estaba allí, accesible si tan solo podían cruzar. El diluvio los detuvo antes de que lo lograran. Pero, ¿y si algunos sobrevivieron? ¿Y si el conocimiento no murió completamente? ¿Y si todavía hay quienes buscan el camino de regreso al Edén, intentando burlar a los querubines, intentando apagar las espadas flamígeras, intentando tomar por fuerza lo que Dios reservó para darse en su tiempo? Y si es así, ¿siguen los querubines en sus puestos? ¿O con la apertura del nuevo camino a través de Cristo, han sido reasignados? El Edén físico todavía existe, oculto en algún lugar de la tierra, custodiado por tecnología divina. ¿O fue destruido en el diluvio, su ubicación borrada, dejando solo el concepto espiritual? La tradición etíope sugiere que el Edén todavía existe, que monjes santos en momentos de éxtasis espiritual son llevados allí, ven el árbol de la vida, sienten la presencia divina y luego regresan. Que los querubines reconocen a aquellos que vienen en el nombre de Cristo y permiten visión temporal. Que el Edén espera el día cuando será completamente reabierto en la Nueva Jerusalén, cuando el árbol de la vida estará en medio de la ciudad y sus hojas serán para la sanidad de las naciones. Pero hasta entonces, los guardianes permanecen, vigilando, esperando, protegiendo lo que es demasiado sagrado para ser alcanzado por manos no redimidas. Capítulo 9. Los Nefilim, hijos de dos reinos. Génesis 6, versículo 4, es uno de los versículos más enigmáticos de toda la Biblia. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 20 palabras en español que contienen cosmología, historia y horror. La palabra traducida gigantes es Nefilim en hebreo. Viene de la raíz nafal, que significa caer. Los Nefilim son los caídos o aquellos que cayeron. Algunos intérpretes sugieren que se refiere a su origen, caídos del cielo a través de sus padres angelicales. Otros sugieren que describe su efecto, causando que otros caigan ante ellos en guerra o terror. De cualquier manera, son presentados como anormales, peligrosos, dignos de mención especial en el registro bíblico. El texto dice que existían en aquellos días y también después. Esto significa que no todos murieron en el diluvio. Algunos Nefilim reaparecieron después. Números 13, versículo 33, confirma esto. Los espías enviados a Canaán regresan diciendo: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Og, rey de Basán, es descrito en Deuteronomio 3:11 como el último de los Refaim, otra palabra para gigantes. Su cama era de hierro, 9 codos de largo y 4 de ancho, aproximadamente 4 metros por 1,80 m. Goliat de Gat medía 6 codos y 1 palmo.
aproximadamente 3 metros. Estos no son humanos normales, son algo más. El libro de Enoc explica cómo reaparecieron después del diluvio. Algunos vigilantes no participaron en la rebelión inicial en el monte Hermón. Cayeron después, en oleadas posteriores. Además, los espíritus de los Nefilim muertos no fueron destruidos por el diluvio. El agua mató sus cuerpos, pero sus almas, siendo parte angelicales, no morían como las almas humanas. Se convirtieron en espíritus desencarnados, demonios vagando por la tierra, buscando posesión, intentando recrear su existencia corporal. Algunos de estos espíritus lograron influenciar humanos post-diluvio para recrear experimentos genéticos similares. Las culturas cananeas practicaban rituales que el Antiguo Testamento condena como abominaciones: sacrificio infantil, prostitución ritual, invocación de entidades espirituales. ¿Qué si estos rituales eran intentos de recrear las uniones de los vigilantes con humanos? ¿Intentos de traer nuevamente a los Nefilim? Esto explicaría por qué Dios ordenó la destrucción completa de las naciones cananeas. No era genocidio racial, era limpieza genética. Las líneas familiares de los reyes gigantes de Canaán, los anaseos, los refaitas, los semitas, estaban contaminadas. Portaban ADN de los Nefilim. Permitir que se mezclaran con Israel contaminaría la línea mesiánica. El Mesías tenía que venir de una línea genética humana pura, sin mezcla angelical. Esta interpretación es radical, pero explica muchas cosas que de otra manera no tienen sentido. Explica por qué las órdenes de Dios a veces incluían no dejar sobrevivientes, ni siquiera niños. Explica por qué Israel fue castigado severamente cuando desobedecieron y permitieron que cananeos vivieran entre ellos. Explica por qué Dios se preocupaba tanto por genealogías. No era tribalismo, era protección de la especie humana y del plan redentor. Los Nefilim no eran simplemente grandes, eran cognitivamente superiores. Sabían cosas que los humanos no podían saber. Podían ver dimensiones espirituales. Podían comunicarse con ángeles y demonios. Podían realizar lo que parecía magia, pero era conocimiento avanzado heredado de sus padres vigilantes. Eran hechiceros, guerreros invencibles, tiranos que se declaraban dioses. Muchas mitologías antiguas probablemente preservan memorias distorsionadas de los Nefilim, los titanes griegos que gobernaron antes de los dioses olímpicos, los semidioses como Hércules y Aquiles, hijos de dioses inmortales, poseyendo fuerza sobrehumana, los gigantes de las leyendas nórdicas, los Asura en mitología hindú. Todas estas historias podrían ser ecos culturales de los Nefilim reales. Gilgamesh, el héroe de la épica sumeria, es descrito como 2/3 dios, 1/3 hombre. Medía 11 codos de altura. Realizó hazañas imposibles. Buscó inmortalidad y casi la obtuvo. Su historia podría ser registro histórico distorsionado de un Nefilim real que vivió en Mesopotamia post-diluvio. Los Nefilim representan la mayor transgresión del orden creado. Dios hizo ángeles en un reino, humanos en otro. Mezclarlos crea algo que no encaja en el plan divino. Los Nefilim no podían ser salvos. No eran elegibles para redención porque no eran una raza creada, sino un híbrido accidental producido por rebelión. Su existencia misma era pecado ontológico. El diluvio fue misericordioso incluso para ellos. Les dio fin. Sus cuerpos murieron, aunque sus espíritus persistieron. Pero la segunda generación, los Nefilim post-diluvio, fueron eliminados sistemáticamente a través de las conquistas de Israel. Cada vez que lees en Josué o Jueces sobre Israel, destruyendo ciudades y matando gigantes,
Estás leyendo la continuación de la respuesta divina al problema de los vigilantes. David matando a Goliat no es solo una historia motivacional sobre un niño débil derrotando a un oponente más grande. Es un humano puro, elegido por Dios, destruyendo a un Nefilim, un remanente de la rebelión de los vigilantes. Es continuación de la guerra cósmica que comenzó en el monte Hermón. Para cuando llegamos al Nuevo Testamento, los Nefilim físicos parecen haber desaparecido, pero sus espíritus permanecen. Los demonios que Jesús expulsa constantemente, los espíritus inmundos que buscan cuerpos para poseer, son los fantasmas de los Nefilim. Por eso cuando Jesús expulsa la legión de demonios del endemoniado Gadareno, los demonios le ruegan que no los envíe al abismo. Saben que ese es su destino final. Prefieren habitar cerdos que ser enviados a la prisión donde esperan los vigilantes. Primera de Pedro, 3 versículos, 18 al 20. Y segunda de Pedro, 2:4, mencionan a los ángeles que pecaron siendo arrojados al Tártaro, un lugar de prisión. Judas, versículo 6, habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, siendo guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos son los vigilantes, y sus hijos, los Nefilim, vagan como espíritus, esperando el mismo juicio. La guerra cósmica no terminó. Continuó a través de la historia humana. Los Nefilim intentaron contaminar la línea mesiánica. Fallaron. Jesús nació plenamente humano, sin mezcla angelical, calificado para redimir a la humanidad. Pero los espíritus de los Nefilim todavía luchan, todavía intentan poseer, todavía buscan recrear su existencia corporal. Y según el Apocalipsis, habrá un último intento. Apocalipsis 9 versículos 1 al 11 describe langostas saliendo del abismo cuando la quinta trompeta suena. Tienen caras como humanos, cabello como mujeres, dientes como leones, corazas como hierro, colas como escorpiones. Su rey es Apolión, el destructor. ¿Son estos los vigilantes siendo liberados temporalmente? ¿Es este el retorno de los Nefilim en forma espiritual para el juicio final? La tradición etíope dice que sí. Dice que el fin de los tiempos verá el retorno de los vigilantes, no como salvadores, sino como testigos. Vendrán para ser juzgados públicamente, para que toda la creación vea lo que sucede cuando ángeles caen, cuando conocimiento prohibido se comparte, cuando las fronteras divinas son cruzadas, y cuando eso suceda, los verdaderos guardianes serán revelados. Capítulo 10. El diluvio. Limpieza genética y espiritual. Génesis 6 versículos 5 y 6 contiene una de las declaraciones más tristes de toda la Escritura. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios sintió pesar. El texto hebreo usa nacham, que significa sentir dolor, lamentar, desear que algo no hubiera sucedido. Este no es lenguaje sobre pecado ordinario. Adán y Eva pecaron, y Dios los disciplinó, pero no destruyó la humanidad. Caín mató a Abel, y Dios lo maldijo, pero preservó su vida. Pero ahora, generaciones después, algo había cambiado tan radicalmente que Dios consideró que continuar era imposible. La maldad no era solo comportamental, era ontológica. La humanidad misma había sido alterada. Génesis 6, 11 y 12 dice: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra corrompió es shachat,
que significa arruinar, destruir, descomponer. No se refiere solo a comportamiento moral, sino a corrupción existencial. Algo estaba genéticamente mal con toda carne excepto Noé. Génesis 6 versículos 8 y 9 dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La palabra clave es perfecto. En hebreo es tamim, que se usa para describir animales sacrificiales sin defecto, sin mancha. No se refiere solo a moralidad, sino a integridad física y genética. Noé era puro en sus generaciones. Su línea familiar no había sido contaminada por la mezcla con los vigilantes. Esto es crucial. Si el diluvio fuera solo sobre pecado moral, muchos humanos probablemente eran moralmente mejores que otros. Pero el diluvio no ofreció gradaciones. Todo ser humano excepto la familia de Noé fue destruido. ¿Por qué? Porque todos los demás estaban genéticamente comprometidos. Portaban ADN de los Nefilim. No podían ser salvados, solo terminados. Dios instruyó a Noé construir un arca. Génesis 6 versículos 14 al 16 proporciona especificaciones precisas: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, aproximadamente 137 metros por 22 por 13. 3 pisos, un techo, una puerta en el costado, sellada con brea por dentro y por fuera. No es un bote, es una caja flotante, diseñada para sobrevivir, no para navegar. Noé tenía que llevar su familia y representantes de cada especie animal. Génesis 6, 19 y 20 especifica 2 de cada especie, macho y hembra. Génesis 7, 2 y 3 añade que de animales limpios debía llevar 7 parejas. El propósito era preservar la creación genética pura de Dios. Los animales también habían sido afectados por la presencia de los vigilantes. El texto sugiere que los vigilantes habían experimentado no solo con humanos, sino con animales, creando híbridos monstruosos. El arca preservó solo las líneas genéticas originales. El diluvio comenzó en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Génesis 7:11 dice: Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esto no fue lluvia ordinaria, fue catástrofe cósmica. Las fuentes del abismo se abrieron, sugiriendo que agua subterránea masiva erupcionó. Las cataratas del cielo se abrieron, sugiriendo que toda el agua en la atmósfera cayó simultáneamente. Llovió 40 días y 40 noches. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Génesis 7, 19 y 20 dice: Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Diluvio global completo. Cada pedazo de tierra seca cubierto, nada sobreviviendo excepto lo que estaba en el arca. Génesis 7 versículos 21 al 23 describe la destrucción total. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Este es lenguaje de exterminio completo. No hubo supervivientes en las montañas, no hubo refugiados en botes improvisados,
No hubo grupos aislados que repoblaron después. Solo Noé, solo su familia, solo los animales en el arca. Todo lo demás murió. Los Nefilim, con toda su fuerza, no pudieron sobrevivir. Su tamaño no les ayudó cuando el agua los cubrió. Su conocimiento no les salvó. Sus poderes sobrenaturales no evitaron que se ahogaran. Murieron gritando, sabiendo que habían sido cortados de ambos reinos, rechazados tanto por el cielo como por la tierra. Pero sus espíritus no murieron. El libro de Enoc describe cómo los espíritus de los Nefilim salieron de sus cuerpos ahogados y comenzaron a vagar por la tierra. Estos se convirtieron en los demonios. Espíritus desencarnados que una vez tuvieron cuerpos y desesperadamente quieren cuerpos nuevamente. Por eso los demonios en el Nuevo Testamento constantemente buscan poseer humanos o animales. No es solo malicia, es necesidad existencial. Están incompletos sin forma física. El diluvio también destruyó toda evidencia de la civilización prediluviana. Las ciudades de los Nefilim, los templos donde se adoraban como dioses, las bibliotecas donde se guardaba el conocimiento de los vigilantes, todo enterrado bajo sedimento masivo, convertido en fósiles, fragmentado más allá de reconocimiento. Si civilizaciones avanzadas existieron antes del diluvio, solo quedarían ruinas inexplicables que los arqueólogos modernos clasificarían como anomalías. Hay estructuras antiguas que desafían explicación. Baalbek, en Líbano, tiene bloques de piedra de más de 800 toneladas colocados con precisión imposible. Puma Punku, en Bolivia, tiene cortes de piedra tan precisos que parecen hechos con láser. Las pirámides de Egipto alinean con las estrellas con conocimiento astronómico que supuestamente no existía cuando fueron construidas. Son estos remanentes de la civilización prediluviana, evidencia de la tecnología que los vigilantes enseñaron. La mayoría de académicos seculares rechazan la idea de un diluvio global. Señalan falta de evidencia geológica de agua cubriendo toda la Tierra simultáneamente. Pero si el diluvio reorganizó completamente la geología del planeta, si creó las cadenas montañosas actuales a través de movimientos tectónicos masivos, si enterró evidencia bajo kilómetros de sedimento, entonces la falta de evidencia superficial no prueba nada. Culturas de todo el mundo tienen leyendas de diluvio. Mesopotamia tiene la épica de Gilgamesh con Utnapishtim sobreviviendo en un barco. Grecia tiene Deucalión y Pirra. India tiene Manu. China tiene Gunju. Nativos americanos tienen múltiples historias de diluvios. Aborígenes australianos también. Más de 200 culturas separadas geográficamente tienen narrativas de diluvio global. ¿Coincidencia o memoria cultural de evento real? El arca finalmente descansó en los montes de Ararat. Noé esperó hasta que las aguas se secaron completamente. Génesis 8 versículos 15 al 19 describe cómo Dios le dijo salir. Noé, su familia y todos los animales salieron para repoblar la tierra. Dios hizo un pacto de nunca más destruir la tierra con diluvio, simbolizado por el arco iris. Pero Dios no prometió no juzgar. El siguiente juicio será con fuego. Segunda de Pedro 3 versículos 5 al 7 dice: Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El diluvio limpió la contaminación genética, pero la contaminación espiritual
permanece. Los espíritus de los Nefilim todavía vagan. Los vigilantes todavía están encarcelados, esperando juicio. Y según el Apocalipsis, serán liberados brevemente antes del fin para que toda la creación vea su juicio. El diluvio no fue el final de la historia, fue reinicio. Capítulo 2 en la narrativa cósmica. Y estamos viviendo en los capítulos siguientes, acercándonos al clímax final, cuando todo será revelado, cuando los vigilantes serán juzgados públicamente, cuando los Nefilim recibirán su sentencia final, cuando el Edén será reabierto. Y cuando eso suceda, descubriremos si los guardianes todavía están en sus puestos. Capítulo 11. Conclusión. ¿Siguen vigilando? La pregunta que ha estado debajo de toda esta narrativa finalmente debe enfrentarse directamente. Si los vigilantes fueron asignados para guardar el Edén, si algunos cayeron, si fueron encarcelados, ¿quién guarda el Edén ahora? ¿Permanece como lugar físico en algún lugar de la tierra, o custodiado por querubines que nunca duermen? ¿O fue transformado en realidad espiritual, accesible solo a través de dimensiones más allá de nuestra percepción física? La tradición etíope responde con una síntesis fascinante. El Edén, dicen, existe simultáneamente como lugar físico oculto y como realidad espiritual accesible. Está en la tierra, pero no completamente de la tierra. Monasterios etíopes cuentan historias de monjes santos que en éxtasis profundo son llevados en espíritu al Edén. Ven el árbol de la vida brillando con luz que no es fuego. Ven los querubines, no como estatuas de oro, sino como presencias vivientes de poder incomprensible. Sienten paz absoluta y dolor absoluto simultáneamente. Paz por estar en presencia divina, dolor porque saben que no pueden quedarse. Estos relatos no son solo misticismo medieval, son continuación de tradiciones judías antiguas. El Talmud habla de 4 rabinos que entraron al Pardes, el jardín paradisíaco. Uno murió, uno enloqueció, uno se volvió hereje. Solo uno, Rabbi Akiva, entró en paz y salió en paz. La implicación es que el Edén es accesible espiritualmente, pero peligroso para aquellos no preparados. Segunda de Corintios 12 versículos 2 al 4 describe cómo Pablo fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Algunos intérpretes sugieren que Pablo fue llevado al Edén, que vio lo que Adán vio antes de la caída, y regresó transformado pero incapaz de describir completamente la experiencia. Apocalipsis 2, versículo 7, promete a los vencedores comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 22, versículos 1 y 2, describe el río de agua de vida procedente del trono de Dios, y el árbol de la vida produciendo 12 frutos, uno cada mes, y sus hojas para sanidad de las naciones. Esta es descripción del Edén, restaurado en la Nueva Jerusalén, accesible otra vez después de milenios de exilio. Entonces, el Edén no desapareció. Fue cerrado temporalmente, y los querubines siguen guardando hasta el momento señalado, cuando será reabierto no solo a unos pocos santos en éxtasis, sino a toda la humanidad redimida. Las espadas flamígeras permanecen activas hasta que Cristo regrese y las apague con su autoridad, porque Él es el nuevo Adán, el que tiene derecho a entrar al jardín, el que puede comer del árbol de la vida sin rebelión. Pero, ¿y los vigilantes? ¿Permanecen encarcelados? Primera de Pedro 3, 19 y 20 dice que Jesús, después de morir, fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los días de Noé desobedecieron. Algunos interpretan esto como Jesús visitando la prisión donde los vigilantes están confinados
y proclamando su victoria, no para ofrecerles salvación, sino para declarar que su rebelión había fracasado, que el plan divino continuó a pesar de su interferencia, que la humanidad sería redimida sin necesidad de su conocimiento prohibido. Judas versículos 14 y 15 cita directamente del libro de Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta profecía se refiere al juicio final, cuando los vigilantes y sus hijos serán sentenciados públicamente. Apocalipsis 20 versículos 1 al 3 describe un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y prende a Satanás por 1000 años. Pero después de los 1000 años, Satanás será soltado brevemente. Apocalipsis 27 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones. Serán también liberados los vigilantes en este momento. ¿Es esta su última oportunidad de intentar contaminar la creación antes del juicio final? Apocalipsis 20 versículos 10 y 14 describen el final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El texto no menciona explícitamente a los vigilantes, pero la tradición etíope enseña que comparten el destino de Satanás, que su prisión temporal se convierte en condenación eterna, que el lago de fuego es su destino final, junto con los espíritus de los Nefilim, los demonios que han atormentado a la humanidad durante milenios. Entonces la respuesta es sí, los guardianes siguen vigilando. Los querubines permanecen en sus puestos. Las espadas flamígeras continúan girando. El Edén permanece cerrado, pero no destruido, esperando el día de reapertura. Los vigilantes permanecen encarcelados, pero conscientes, esperando el juicio final. Y la humanidad vive entre estos dos extremos, redimida por Cristo, pero todavía esperando la restauración completa. Nosotros somos los nuevos vigilantes. Primera de Corintios 6:3 dice: ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Los creyentes participarán en el juicio de los ángeles caídos. Nosotros, que fuimos creados un poco menores que los ángeles según Hebreos 2:7, seremos elevados a través de Cristo para juzgar a aquellos que cayeron. La ironía es perfecta. Los vigilantes que menospreciaron su posición para mezclarse con humanos serán juzgados por humanos redimidos. Pero también somos vigilantes en otro sentido. Mateo 24:42 dice: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra cósmica que comenzó con la caída de los vigilantes continúa. No terminó con el diluvio. No terminó con la cruz, aunque la victoria fue asegurada allí. Continúa hasta el regreso de Cristo, hasta el juicio final, hasta que el Edén sea reabierto y el árbol de la vida sea accesible otra vez. La Biblia etíope preservó esta narrativa completa cuando el mundo occidental la olvidó. Los monjes en las montañas de Etiopía copiaron el libro de Enoc generación tras generación,
sabiendo que contenía verdades que la iglesia institucional había decidido suprimir, no porque fueran falsas, sino porque eran peligrosas, porque revelaban que el cosmos es más complejo, la historia más dramática, los ángeles más activos y la humanidad más central en un conflicto que trasciende lo terrenal. Suscríbete si esta exploración ha transformado tu comprensión de las Escrituras. Comparte con aquellos que buscan verdades más profundas. Comenta qué aspectos te gustaría explorar más. Tu participación permite que continuemos descubriendo narrativas olvidadas. La pregunta final no es si los guardianes siguen vigilando, es si tú estás vigilando. ¿Estás consciente de la guerra espiritual que se desarrolla en dimensiones invisibles? ¿Entiendes que los demonios que Jesús expulsó son los espíritus de los Nefilim todavía buscando posesión? ¿Reconoces que el conocimiento prohibido que los vigilantes compartieron todavía se propaga en formas modernas? Transhumanismo intentando mezclar humano con máquina. Ingeniería genética intentando mejorar la humanidad. ¿Ocultismo prometiendo poder sobrenatural? Los patrones se repiten. Los vigilantes cayeron porque quisieron mezclar lo que Dios separó. La humanidad moderna intenta lo mismo. Queremos trascender límites biológicos. Queremos vida eterna a través de tecnología. Queremos conocimiento ilimitado a través de inteligencia artificial. Queremos ser como Dios sin Dios. Es la misma mentira que la serpiente ofreció en el Edén, que los vigilantes cumplieron parcialmente y que todavía seduce a cada generación. Pero hay un camino diferente, no el camino de los vigilantes, robando conocimiento prohibido, no el camino de los Nefilim, imponiendo poder tiránico, no el camino de Adán, eligiendo autonomía sobre dependencia divina, sino el camino de Cristo, en quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El camino de descender, no en rebelión, sino en obediencia, de mezclarse con humanidad, no para contaminar, sino para redimir, de morir para dar vida, en lugar de tomar vida para permanecer inmortal. Este es el camino de regreso al Edén, no forzando las puertas, no descifrando los nombres secretos que desactivan los querubines, no aprendiendo los sellos que apagan las espadas flamígeras, sino acercándose en el nombre de Cristo, quien tiene todo derecho de abrir lo que estuvo cerrado, quien tiene autoridad sobre los querubines, quien es él mismo el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él regrese, cuando la nueva Jerusalén descienda, cuando el Edén sea restaurado y el árbol de la vida esté en medio de la ciudad, entonces y solo entonces los querubines bajarán sus espadas. Entonces y solo entonces las fronteras serán abiertas. Entonces y solo entonces la humanidad regresará a caminar con Dios, como Adán lo hizo al principio. Hasta ese día, los guardianes vigilan, y nosotros también debemos vigilar. Velad y orad, porque el fin se acerca, y con él, la revelación completa de todo lo que fue oculto. Los vigilantes serán juzgados. Los Nefilim recibirán sentencia final. El Edén será abierto. Y aquellos que nunca dejaron de vigilar en fe, verán lo que Adán vio, pero mejor, verán no solo el jardín, sino al jardinero, no solo el árbol de la vida, sino al que es la vida misma. Esta es la promesa, esta es la esperanza. Y esta es la razón por la que la Biblia etíope preservó estas narrativas cuando otros las olvidaron, porque la historia completa importa. Los detalles importan. Saber que ángeles cayeron, que gigantes caminaron la tierra, que el diluvio fue respuesta a contaminación genética, que demonios son espíritus de Nefilim,
que el Edén todavía existe custodiado por querubines, todo esto importa, porque nos recuerda que vivimos en un cosmos en guerra, que lo invisible es tan real como lo visible y que la victoria ya fue ganada aunque la batalla continúa. Los guardianes siguen vigilando. La pregunta es, ¿lo haces tú?